Muy buenas tardes, bienvenidos a este seminario sobre protección social y discapacidad en América Latina. Es realmente un gusto eh, tener esta oportunidad hoy de tratar un tema tan importante para la región. Eh, Quiero dar un par de anuncios muy breves. Tenemos interpretación al idioma inglés. Pueden tocar el botón de interpretación y elegir el idioma inglés ahí. We have interpretation to English. You can press the interpretation button. Tenemos hoy también interpretación al lenguaje de señas. No tienen que hacer nada, alcanza con que miren la pantalla. Esta sesión está siendo grabada y posteriormente va a estar disponible la grabación en nuestro sitio web. Invitamos a los participantes que, si quieren saludar, mandar mensajes generales, utilicen la opción del chat. Si tienen preguntas para los panelistas, los invitamos a que usen la opción de preguntas y respuestas y haremos todo lo posible por ir respondiendo las preguntas a lo largo del evento. Sin más, quiero invitar a Mónica Rubio, asesora regional de políticas sociales para América Latina y el Caribe de UNICEF y nuestra socia en toda esta aventura. Mónica, muchas gracias por todo el compromiso y el apoyo de UNICEF en este tema. Te paso la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos. Es una gran alegría estar hoy con ustedes. Muchas gracias, Ariel. Me corresponde iniciar esta sesión con unas breves palabras sobre la importancia de la reflexión sobre la protección social y discapacidad en la región. Y quisiera hacer esto poniendo en la mesa tres ideas principales. La primera tiene que ver con un estado de situación de discapacidad en la región y con un fundamento de derecho de la protección social. Aproximadamente hoy el 15% de la población de América Latina y el Caribe tiene una discapacidad, representando a más de 80 millones de personas. Además, se proyecta que esta prevalencia va a aumentar en las siguientes décadas, llegando a 150 millones de personas para el 2050. Esto pone por delante el reto de diseñar e implementar políticas y programas que materialicen lo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece. Esto es, el derecho de las personas con discapacidad a la protección social. Hoy la mayoría de los países de ingresos altos ya cuentan con una importante cobertura de protección social para las personas con discapacidad. Y hay muchos países de medianos y bajos ingresos que hoy desarrollan políticas y programas de protección social para la discapacidad, incluso aquí en la región. Esta, sin embargo, es una tarea pendiente en la que estamos caminando como región y que nosotros desde Diálogo y UNICEF acompañamos. Un segundo punto tiene que ver, además, con los costos de la inacción. Pese a las enormes deficiencias de información sobre la discapacidad, que como región tenemos pendientes de subsanar, son bien conocidas las barreras que enfrentan las personas en situación de discapacidad. Las personas en situación de discapacidad tienen muchas mayores probabilidades de vivir en pobreza, de tener una menor participación en la vida social, económica y pública, de tener menor acceso y peores resultados en salud y educación. Esta exclusión tiene un costo muy alto y muy significativo para las personas, para los hogares, así como para las sociedades. Es por esto que una protección social inclusiva es fundamental. ¿Y cómo entendemos nosotros una protección social inclusiva? La entendemos como una protección social que contribuye de modo efectivo a la realización de derechos como la seguridad social y un estándar de vida digno, acceso a educación, salud, oportunidades laborales y sobre todo accesos a apoyo o asistencia para un desarrollo autónomo en la medida de sus capacidades. Hay un tercer punto que es un argumento de oportunidad. ¿Por qué hoy conversamos de esto? Hoy en la región no hay un debate importante sobre los sistemas de cuidado y apoyo familiares como un pilar de los sistemas de protección social. Estos sistemas representan una oportunidad única para el desarrollo de programas y servicios, ¿no?, que atiendan a las personas con discapacidad con un enfoque de derechos. Lo que hoy nos convoca aquí
es presentarles entonces a ustedes los resultados de un estudio que hemos coordinado con Diálogo Interamericano y UNICEF. Están aquí con nosotros los autores que van a presentar este estudio. Nos parece un momento muy oportuno para esta reflexión, ¿no? Y yo sin más querría dejarle la palabra a los autores. Este estudio va a estar disponible aproximadamente en un mes y será pues un gusto de nosotros brindarlo como una contribución a esta reflexión que creemos tan importante. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Y ahora vamos a dar inicio a las presentaciones y en primer lugar vamos a escuchar de Alfonso Tolmos, que es socio de Trasciende y quien está a cargo de lo que llamamos el estudio regional, que busca resumir los hallazgos de los distintos estudios de país que vamos a escuchar después. Entonces, sin más, Alfonso, te invito a que nos cuentes los hallazgos principales. Muchas gracias, Ariel. Buenas tardes con todas y todos. Es un gusto para nosotros poder compartir un resumen del estudio realizado en la región, con especificidad en algunos países, en México, Colombia y Perú, acerca de la protección social y la discapacidad para América Latina. En esta presentación voy a hablar primero acerca de un contexto situacional de la niñez con discapacidad. Luego vamos a desarrollar algunas tendencias que vemos en las políticas públicas, en las intervenciones, en los programas y servicios que se ofrecen para la niñez con discapacidad, para después poder compartir desafíos, buenas prácticas que hemos venido identificando en los diferentes países en los que se ha realizado el estudio, y también en países en los que se han realizado diversos otros estudios que complementan esta mirada, para finalmente poder compartir con todos ustedes algunos apuntes finales. Y para hablar del contexto, primero definimos entonces qué es la protección social para la niñez con discapacidad. Sabiendo que la protección social previene, mitiga, hace frente, transforma los riesgos que ya sea provocan o agravan la pobreza temporalmente, permanentemente en poblaciones vulnerables, cuando hablamos de un grupo en particular de población que es de los más vulnerables, es decir, cuando estamos hablando de las niñas, niños con discapacidad, estamos hablando de un grupo que se enfrenta a una triple vulnerabilidad, en realidad. Primero por ser niños, es decir, no contar con una autonomía para poder hacer efectivos sus derechos, sus libertades y por lo tanto ser dependientes y requerir de un cuidador. Pero además por estos niños contar con esta condición de discapacidad, por la cual se enfrentan a una serie de barreras, desde arquitectónicas, de accesibilidad, barreras actitudinales, para poder desarrollarse plenamente, en una etapa en la que la niñez es clave para prevenir el agravamiento de cualquier limitación funcional relacionada con la discapacidad. Pero una tercera realidad es que nos enfrentamos también muchas veces a una condición de pobreza y que eso tiene una serie de consecuencias en el acceso a los servicios básicos que se ofrecen en los países. En este contexto, han habido avances, primero desde el punto de vista de establecer a nivel latinoamericano y a nivel mundial una serie de convenciones que nos marcan la pauta sobre, por un lado, el acceso a condiciones de igualdad, a servicios básicos, a programas de protección social, de reducción de la pobreza, enfatizados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por supuesto, sumado a esto, la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se enfatiza no solamente la protección y el cuidado de los niños y de las niñas, sino se hace un énfasis en la atención de la niñez más vulnerable, como por ejemplo la población de niños, niñas con discapacidad. Y a esto se suma
lo que en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas de discapacidad nos dice respecto de las formas de discriminación contra las personas con discapacidad que buscan ser prevenidas y eliminadas. En este marco normativo, los países han establecido sus respectivas leyes marco, ¿no? Por poner los ejemplos de México, de Colombia, de Perú, con sus respectivas leyes para las personas con discapacidad, o para establecer y organizar los sistemas nacionales de discapacidad, donde se promueve la inclusión de las personas con discapacidad, se promueve el acceso a los beneficios y por supuesto que con esto se ratifica en los países estos convenios firmados. En ese contexto, a pesar de estar establecido un primer marco general en los países de la región, nos encontramos con brechas, ¿no? Como decía Mónica hace un momento, estamos hablando de alrededor de 15% de la población de la región, que representan 80 millones de personas que viven con discapacidad, de las cuales un porcentaje importante tiene que ver con la niñez, que se termina enfrentando a una mayor probabilidad de pobreza. Y eso trae como consecuencia un menor acceso a servicios básicos y por lo tanto a falta de oportunidades, mayores costos asociados a esa condición de discapacidad. En la educación, por ejemplo, podemos ver diferencias muy importantes entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, como una mayor incidencia en analfabetismo o un menor promedio de años de escolaridad con los que, como resultado de estas ineficiencias, terminan enfrentándose esta población. En ese sentido, a partir de este marco regulatorio a nivel general y con esta primera foto de las brechas de pobreza y de servicios a los que se enfrentan la niñez con discapacidad, entonces se establecen ya políticas específicas y una institucionalidad, sobre todo a partir de los 2000, en los países de la región, que no solamente presentan políticas, sino además comienza el diseño y la implementación de una serie de programas de protección social que tiene un efecto en la niñez con discapacidad, así como de una serie también de servicios para familias con niños, niñas con discapacidad. Ese marco institucional y ese primer establecimiento de políticas nos invitan a recoger una serie de tendencias de política en la región. Estas tendencias no nos están diciendo todavía que esto se haya logrado. Lo que nos está diciendo es que hay algunas tendencias de política que vemos con esperanza, aunque sabemos que en la realidad todavía hay un camino importante por recorrer. Una primera tendencia de política pública tiene que ver con la ampliación de la protección social en la región, que termina también beneficiando a las personas con discapacidad. Hay una tendencia a ofrecer servicios con cobertura universal, ¿no? Hay un énfasis ahora más que antes en los programas no contributivos y por lo tanto eso ha permitido dar un primer paso, diríamos, en poder atender también a poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad con discapacidad, la niñez con discapacidad. Se crea toda esta institucionalidad que les mencionaba, todo esto, a partir de todo este incremento del gasto público social en la región que pasó de alrededor de 10% a cerca del 14% en la región. Una segunda tendencia de política tiene que ver con el sistema de cuidados. Es un sistema que, como bien lo mencionaba Mónica, nos presenta una oportunidad porque está discutiéndose en la política pública de la región y del mundo, y esa tendencia hacia un sistema de cuidados le abre también una puerta muy importante
a atender a las personas con discapacidad, centrando los cuidados en las personas y sus necesidades, más que en las deficiencias per se. Todavía los avances en ese sentido en los países son precarios, aunque ya hay algunos países que avanzaron un poco más y que están implementando de una manera exitosa los sistemas de cuidados que le corresponden, como es el caso de Uruguay. Los sistemas de cuidado tienen un adicional, que es no solamente contribuir con la reducción de pobreza, sino también con la desigualdad de género que hay en el hogar. Una tercera tendencia importante tiene que ver con este interés superior de la niñez y el derecho a la no discriminación por parte a la no discriminación de la niñez con discapacidad. Esto gracias a que en la Convención de los Derechos del Niño se ratifica este interés, se explicita cuál es la condición de la niñez con discapacidad como una condición muy vulnerable y se remarca la búsqueda de la igualdad de oportunidades para la niñez. La cuarta tendencia que hemos encontrado para la región es esta transición todavía lenta y que exige un esfuerzo importante desde el punto de vista cultural, desde un modelo más médico a un modelo social de discapacidad, que se recoge en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y donde se evalúa ya de manera integral a la discapacidad para identificar barreras de contexto, factores físicos, ambientales, sociales, y donde se enfatiza la necesidad de adaptar los servicios que se ofrecen y no las personas con discapacidad a lo que ofrece el Estado. Esta persistencia del modelo puramente médico ha impactado en la evaluación, en la certificación de la discapacidad, pero estamos en medio de esa transición. Una quinta tendencia que hemos visto en los estudios es la ampliación de una protección social con un enfoque de servicios específicos para las personas con discapacidad. Es decir, ya comenzamos a ver ejemplos de países donde se ofrecen programas específicos para las personas con discapacidad, donde además se ofrecen una serie de servicios y programas generales que no solamente son para las personas con discapacidad, pero donde se ha hecho una inclusión explícita para poder atender a las personas con esta condición. Pero no solamente hay estas tendencias en la política, sino también hay una serie de programas y que los podemos agrupar de diferentes formas, como por ejemplo los programas específicos que mencionaba antes. En México está la pensión para el bienestar de personas con discapacidad permanente, en Perú el programa Contigo, que está diseñado para la discapacidad extrema, y luego una serie de servicios para familias, una serie de servicios que se ofrecen en los países, en algunos de manera centralizada, en algunos de manera más descentralizada, aunque es cierto también que cuando es muy descentralizada la operación, todavía está muy dispersa y no necesariamente con un estándar en donde quisiéramos que estén. Hay también una serie de programas para combatir la pobreza, transferencias condicionadas, transferencias no condicionadas, como el caso de Familias en Acción en Colombia, Juntos en Perú, o los programas de apoyo para el bienestar de los niñas y niñas, hijos de madres trabajadores, o Benito Juárez en México, con los cuales se busca combatir la pobreza, pero se atiende también a determinados grupos de personas con discapacidad. Y por último, mencionar a la seguridad social. Aquí mencionamos la no contributiva, que está en los 3 países, pero también está la contributiva en salud, donde a partir de eso también se puede atender a esta población. Ahora bien, tenemos un marco normativo, hay una incipiente institucionalidad, una serie de tendencias todavía precarias en la política pública, y ya tenemos grupos de programas, algunos específicos, otros más generales, algunos contributivos y otros no contributivos, que buscan atender a la discapacidad. Pero ¿cuáles son los desafíos
a los que nos estamos enfrentando y cuáles son las buenas prácticas. En cuanto a desafíos, todavía tenemos algunos países donde no contamos con programas, por ejemplo, de pensiones no contributivas para las personas con discapacidad, o donde todavía no se ha priorizado en las personas, la niñez con discapacidad en programas de pensión no contributiva, donde hay una limitada cobertura de programas de apoyo dirigido a las familias, ¿no? Respecto a las prestaciones. Pero también tenemos buenas prácticas, como en general programas de pensiones no contributivas para personas con discapacidad y algunos programas generales de protección social que son inclusivos para la niñez con discapacidad. Respecto a la rectoría y al presupuesto con que se cuenta en los países, todavía vemos desafíos importantes respecto a una rectoría que debiera ser más fuerte. Todavía, en general, una rectoría débil respecto a la discapacidad, con políticas y programas, pero con muy poco presupuesto en algunos casos y con unas brechas de cobertura importantes en los programas y servicios que se ofrecen. Buenas prácticas más en el marco normativo, creando sistemas nacionales de discapacidad, pero, repito, con importantes oportunidades para poder avanzar en su rectoría. Hay desafíos importantes respecto a la transversalización, que es un concepto que tiene que ver con incorporar el enfoque de discapacidad en los programas sociales. Todavía ahí tenemos desafíos muy importantes en los países, aunque vemos algunos ejemplos puntuales donde existen planes de transversalizar estos enfoques de discapacidad en programas e intervenciones específicas. Respecto a la identificación de la población objetivo, todavía hay mucho desconocimiento de las necesidades específicas de la niñez con discapacidad. En los 3 países analizados, y vemos algunas prácticas que encontramos en los estudios diversos que hay en la región, donde se empiezan a adaptar ya algunas recomendaciones a los censos, por ejemplo, que son muy importantes para poder identificar justamente a esta población que tenemos que atender. En lo que respecta a la consulta y a la participación, todavía tenemos un insuficiente involucramiento de las personas con discapacidad en la planificación, en la toma de decisiones, en la evaluación de los programas, con muy limitados canales de retroalimentación justamente de parte de la población a los programas y servicios que reciben. Hay, sí, muestras también como buenas prácticas de participación de organizaciones de personas con discapacidad que han permitido incrementar el acceso, por ejemplo, a baños, a rehabilitaciones, a servicios de bienestar social que deben ser tomadas en cuenta para poder replicarlas. En certificación, desafíos en distintos territorios también, porque hay carencia todavía de lineamientos internos claros, de los entes que certifican, los costos de accesar al certificado son altos, los costos asociados a acceder a la salud también son altos y todavía hay muchas duplicidades de procedimientos, faltas de sistemas únicos que lo que hacen a veces es terminar confundiendo a la población que busca atenderse. Sí, hay avances en algunas normas técnicas para valorar y certificar la discapacidad, y el ejemplo del registro automático en Colombia a partir del certificado de discapacidad que se reconoce como una buena práctica. En los temas relacionados a la focalización, cuando ya los programas deben intervenir, hay muy poco avance respecto a instrumentos para focalizar adecuadamente, para incluir a las personas con discapacidad en los programas sociales generales. No están todavía los programas pudiendo focalizar de manera que se incluya la discapacidad, con algunas excepciones y ejemplos que podríamos tomar de países donde se ha podido factorizar los niños y niñas con discapacidad en el hogar como un dominio de priorización. Los programas sociales todavía no han sido adaptados con tarifas diferenciadas, por ejemplo, según la civilidad y la edad de las personas con discapacidad. Los montos que se otorgan no consideran por lo general ajustes periódicos y las transferencias muchas veces se terminan haciendo por hogar, pero no por persona, por niño o niña con discapacidad.
Hay, sin embargo, algunos ajustes que son razonables, por ejemplo, en el caso de Familias en Acción, para responder a la niñez con discapacidad, y algunos también ejemplos de ajustes periódicos del monto de la presión contributiva para las personas de discapacidad en Colombia y México, respectivamente. La descentralización es un proceso todavía incipiente con respecto a poder ofrecer los mismos servicios en los gobiernos nacionales, y ese proceso dificulta la calidad de los servicios en todos los países, sin distinguir realmente algunos países que que tengan un mayor nivel de federalización, por ejemplo, o algunos que sean más unitarios, ¿no? Con buenas prácticas, sí, en algunos países más descentralizados, respecto a municipios, por ejemplo, que innovan e implementan algunos servicios específicos de protección social en el caso de Colombia. Pero todavía muchas diferencias para las capacidades que se muestran en los países a nivel subnacional. Para ir terminando, la carencia de mecanismos de monitoreo, evaluación y medición del impacto es evidente con algunos programas de promoción del empleo juvenil, por ejemplo, que han promovido el empleo para personas de discapacidad con un plan integral de evaluación y monitoreo. Apuntes finales, y con esto terminamos. La red de protección social para la niñez con discapacidad en Latinoamérica todavía es incipiente. Hay una necesidad de tener una mayor voluntad política para realmente darle lugar a la niñez con discapacidad en los programas sociales generales, es decir, cómo transversalizar este enfoque de discapacidad en los programas sociales generales existentes. Además, por supuesto, de desarrollar programas específicos que reduzcan brechas y que impacten en las barreras que enfrenta la niñez con discapacidad para su pleno desarrollo. Por supuesto que la agenda de investigación es enorme, y este tipo de estudios lo que hacen es dar pasos en esa dirección para seguir arrojando luces sobre las necesidades de las personas con discapacidad en cada uno de los países de Latinoamérica. Y, finalmente, existe la necesidad también de marcar una ruta para fortalecer las capacidades de quienes, de los servidores públicos, de los diseñadores de políticas de protección social, que ajusten las intervenciones existentes de programas que sean sensibles a las niñez con discapacidad. Eso es un resumen del estudio realizado para los 3 países, que incorpora, como decía, además, evidencia de la literatura que se ha revisado para la región. Hay algunos avances en Latinoamérica, pero retos enormes y muchos pasos por dar hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por una excelente presentación. Vamos a hacer disponible el PowerPoint después del seminario. Y nuevamente, si tienen preguntas para Alfonso, por favor, las ponen en el botón de preguntas y respuestas. Como mencionaba primero Mónica y después Alfonso, este trabajo está basado en estudios de caso de 3 países, de Colombia, de México y de Perú. Y tenemos hoy con nosotros a las autoras principales de esos 3 estudios. Pido a Claudia, Mónica y Marcia que prendan sus cámaras. Claudia Mir es consultora en evaluación de Cocoa Services y es la autora principal del estudio de México. Mónica Pinilla es la directora adjunta del Centro de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe en la Universidad de los Andes, que es la autora principal del estudio de Colombia. Marcia Rivas, no la veo a Marcia, ahí está. No, pero es otra Marcia. Marcia Rivas nos falta. San Román. Ahí está, Marcia San Buscan a Román, la que otra estaba Marcia. primero, es coautora con Claudia Mir, pero Marcia Rivas es también consultora de Trasciende Consulting junto con Alfonso, y es la autora principal de el estudio de Perú.
Entonces, a ver, vamos en lugar de hacer presentaciones, vamos a conversar y hacerlo esto un poquito más dinámico. Y quiero empezar preguntándoles, Alfonso, de un panorama regional, pero me gustaría ahora entrar un poco más en las especificidades de los tres países y preguntarles a las tres, cuáles, en su opinión, basado en el estudio que hicieron, son las fortalezas y debilidades en cada caso de los sistemas de protección social para la niñez. Entonces, empezando quizás con Mónica, vamos por orden alfabético de país. Colombia primero. Mónica, en el caso de Colombia, fortalezas y debilidades. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos y todas. Y gracias a Ariel y a Mónica Rubio por organizar este evento y a UNICEF por invitarme a participar en este estudio. Entonces, cuando hablamos de fortalezas y debilidades, voy a empezar en general hablando de las fortalezas del sistema de protección social en Colombia. Entonces, una de las fortalezas que creo que hay que reconocerle al sistema es que ha existido en el país un progreso bastante grande en la cobertura de los programas sociales dirigidos a la población, específicamente a la población pobre. Entonces, desde el 2002 empezamos más o menos con Familias en Acción. Este programa ya es un programa que tiene una ley, es un programa estatal que cubre a un gran porcentaje y a un gran número de familias con niños, niños y adolescentes, donde se incluyen niños, niñas y adolescentes. También han empezado a surgir otros programas que son programas no condicionados. Familias en Acción es un programa de transferencias condicionadas para la infancia, pero ya en los últimos años han empezado a surgir programas no condicionados, que eso también es un gran avance, porque pasamos, Latinoamérica se reconoce y se conoce muy bien por tener una gran condicionalidad o por tener muchos programas que son condicionados y somos pioneros en eso, pero ya pasar a la no condicionalidad, pasar a tener unos contratos sociales distintos entre la sociedad y el Estado, pues eso también es un gran avance para la sociedad. También hay que mirar muy bien que los datos con los que cuenta Colombia son muy buenos. Colombia es uno de los países o de los pocos países a nivel latinoamericano y creo que a nivel mundial también que tiene grandes fuentes de información y por eso cuando llegó la pandemia por COVID-19 nuestro sistema de protección social y una reacción muy rápida e inmediata porque se pudieron unir diferentes fuentes de información que nos permitían identificar a la población más vulnerable. Y eso también ha llevado a pensar que tengamos un registro social en donde se combinen diferentes registros de datos e información, dentro de los cuales también está el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, que ya voy a mencionar un poquito más detalles en un momento. Eso se vuelve una gran ventaja porque si tienes información, sabes quiénes son las personas que necesitan protección social y sabes a dónde debes dirigir los recursos, pues que son bastante escasos. Y eso ha permitido que por lo menos durante el 2020, 2021 y hasta el 2022 se implementaran programas como Ingreso Solidario con una gran cobertura de hogares a nivel nacional. Otra cosa que hay que reconocerle es pues que hemos tenido programas, como lo mencionaba, Familias en Acción, que ya lleva casi 20 años en operación. También tenemos programas como Jóvenes en Acción, que son programas que tienen de alguna forma un enfoque de ciclo vital, porque tenemos para niños, uno para jóvenes, también tenemos programas para adultos mayores. Pero también es importante reconocer cuáles son las fortalezas en temas de discapacidad y creo que en temas de discapacidad no voy a ser tan amplia como en los temas generales, pero es importante que programas como Familias en Acción han incluido a la población o niños, niñas con discapacidad, especialmente niños, niñas y adolescentes en edad escolar de 6 a 18 años, que se encuentran registrados dentro del sistema educativo y que tienen un registro, tienen una certificación de discapacidad dependiendo pues del año. Eso es una de las grandes ventajas. Cuando ya hablamos de las desventajas, pues también es importante reconocer que Colombia, digamos que
hay todavía una debilidad en cómo se entienden los sistemas de protección social a nivel legal y pues cuando la normativa tiene confusiones, la gente también en lo técnico y en lo operativo se confunde un poquito de qué es protección social, hasta qué punto llegamos nosotros. Y como a la mayoría de los países de mediano y bajo ingreso y a los países de la región, todavía nos falta bastante camino para recorrer para poder tener un sistema universal de protección social o sistemas que busquen cubrir a los diferentes riesgos que se enfrentan los individuos a lo largo de su vida, dentro de los cuales se encuentra discapacidad. Acá es importante también reconocer que en el tema de discapacidad, aunque se cuenta con una gran base de datos y Colombia, como lo decía, tiene y cuenta con información y estamos generando el registro social, la población con discapacidad o los datos en discapacidad siguen teniendo grandes debilidades. En la siguiente pregunta voy a profundizar un poco más sobre cuáles son esas debilidades en la certificación, pero una de las cosas que pasa aquí es que tenemos un registro de localización y caracterización de la población con discapacidad que lleva trabajando más o menos 20 años, desde el 2003. Este registro inició como un registro estadístico y era un registro larguísimo de más de 100 preguntas, y cuando tú piensas en un registro administrativo de 100 preguntas es extremadamente largo, entonces también es extremadamente difícil de tener y de actualizar, y esto ha sido uno de los problemas, fue uno de los grandes problemas del registro de localización, y por eso existieron grandes cambios. El problema con eso es que tenemos datos actualizados dentro de nuestros sistemas de información, pues los programas que vamos a implementar y los programas que vamos a generar para poder llegar a la población, incluyendo a la población con discapacidad, pues se van a ver limitados específicamente porque pues no sabemos dónde están, quiénes son, cómo les llegamos, cuáles son sus características socioeconómicas. Entonces, es tomar decisiones muchas veces sin información suficiente, y eso hace que las políticas públicas en protección social o cualquier tipo de política pública pues no se implemente de acuerdo con las necesidades de la población en general. Hay también que mirar que en Colombia no contamos con ningún tipo de beneficios específicos para la población con discapacidad. Como lo mencionamos, la población, los niños, niñas y adolescentes que están o son categorizados como pobres de acuerdo al CISBEN, categoría A o B, y cuyas familias deciden voluntariamente acceder a familias en acción, o sea, dicen yo quiero tener un cupo en familias en acción, y cuyos niños con discapacidad, niños, niñas, adolescentes con discapacidad están asistiendo directamente al colegio, ellos serían aquellos que tendrían los beneficios o podrían incluirse o están siendo incluidos dentro de familias en acción. Esto hace pues que hayan bastantes filtros o hayan diferentes filtros, y pues hace también que por lo menos los niños con discapacidades, niños, niñas, adolescentes con discapacidades más severas, pues posiblemente no están dentro de más familias en acción porque sus niveles la posibilidad de participar de manera activa en el sistema educativo puede que no sea tan alta. También es importante mirar que los programas o este mismo programa Familias en Acción no cuenta o no incluye niños y niñas menores de 6 años. Entonces, en este caso, pues lo que vemos es que tenemos una inclusión, y esto hay que aplaudirlo y hay que seguirlo fortaleciendo, pero pues también hay unas oportunidades de mejora ahí muy grandes en Familias en Acción que se han recalcado dentro de la evaluación que se realizó hace un par de años y pues también dentro de este estudio. Otra cosa que es fundamental reconocer aquí es que, digamos, no hay fondos o no hay montos diferenciados para la población con discapacidad. Esto hace que un niño, niña, adolescente con cualquier tipo de discapacidad o severidad reciba el mismo monto que recibe un niño, niña, adolescente sin discapacidad asistiendo al sistema educativo. Y pues hay que reconocer la importancia de los costos adicionales de la discapacidad y hacer un análisis detallado de estos costos y cómo esos costos afecta el acceso a oportunidades y servicios básicos dentro de la sociedad. Ya para terminar, quiero manifestar que no son beneficios universales y pues creo que una de las cosas que debemos todos empujar es para movernos hacia una universalidad que nos va a tardar un poco, pero pues que ese es como el fin último de tener una universalidad
en donde se reconozcan beneficios individuales y no a nivel de hogar, como ya lo mencionaban anteriormente, lo mencionaba Alfonso, y donde se reconozca también que las personas tenemos diferentes vulnerabilidades y las enfrentamos a lo largo de nuestra vida, y el hecho de tener discapacidad no quiere decir que dejemos de ser una población desplazada o que dejemos de tener otras vulnerabilidades, sino que a medida que se aumentan estas vulnerabilidades, se aumenta el riesgo. Entonces, creo que como para concluir, Colombia tiene grandes avances en los últimos años, pero todavía hay muchas oportunidades de mejora específicamente para garantizar el derecho a la protección social de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Vamos ahora entonces a México. Claudia, la misma pregunta, fortalezas y debilidades. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues partiendo de lo que ya decía Alfonso, quizás una primera fortaleza a destacar en el caso de México es que se cuenta con un marco normativo en torno a la inclusión de las personas con discapacidad que es bastante robusto, igual que en los demás países de la región. Por supuesto, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a nivel constitucional tenemos, por supuesto, un artículo que prevé la no discriminación por condición de discapacidad. Y más recientemente se hizo una reforma a nuestro artículo 4 que incluye como un derecho el poder contar o el que el gobierno deberá brindar un apoyo económico a personas con discapacidad permanente. Se subió a nivel de derecho, me parece que eso es una fortaleza, es bastante reciente. Y bueno, además de esto tenemos leyes federales para la inclusión de las personas con discapacidad y la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, ¿no? Si bien es también un reto, también la armonización a nivel estatal de esta normativa, en realidad hay grandes avances. Entonces eso digamos que va por buen camino. Por supuesto, el marco normativo en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes también es robusto y eso es una fortaleza. Ahora, otra fortaleza que podríamos destacar y que vale la pena mencionar es que desde 2019 se implementó el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Se trata de un programa financiado con impuestos, es un apoyo no condicionado, con el que de alguna manera se busca cumplir ese derecho establecido en la Constitución de acceder a un apoyo. Es un apoyo que equivale más o menos al 26% del salario mínimo mensual, digamos, del país. Y pues lo que se ha logrado con la presencia de este programa, más allá de la importancia de un apoyo económico, por supuesto, es pues tener dentro del paquete de programas prioritarios del gobierno federal un programa específico para la población con discapacidad. También quizás valga la pena destacar, si bien es un esfuerzo incipiente, que a este programa se ha buscado asociar la derivación, por ejemplo, a servicios de rehabilitación para población con discapacidad de 0 a 17 años. Si bien es un esfuerzo pequeño, nos parece que avanza en la buena dirección de lograr articular en torno a este programa que está pensado como un eje alrededor del cual construir una política más integral, ya este primer resultado, ¿no? Entonces, de lado de las fortalezas, yo destacaría esto. Quizás hablando de debilidades, un primer punto que retomo también de lo que decía Alfonso hace un rato, es que no se ha logrado transversalizar la perspectiva de discapacidad en el conjunto del quehacer gubernamental en los distintos niveles que tenemos en México de gobierno. Y sigue siendo una observación que recurrentemente se le hace a México desde los órganos internacionales, ¿no? Si bien, por ejemplo, ahora tenemos un programa que funciona o debería funcionar como la implementación de un derecho, en realidad lo que nos sucede en México es que aún no se ve a la protección social como un derecho exigible. Y eso se traduce en acciones desarticuladas, en esfuerzos que a veces tienen más perspectiva, a veces menos perspectiva de discapacidad, ¿no?
En México tenemos que, digamos que la protección social en su conjunto está, digamos, la seguridad social está asociada al empleo. Y la protección social que reconocemos o que funciona con base en ingresos de subsidios o recursos de subsidios, es la que en realidad atiende a la población más pobre y en este caso a gran parte de la población en situación de discapacidad. Entonces, igual que otros sistemas de protección social en la región, pues inevitablemente resulta un esfuerzo residual al esfuerzo que tiene la protección social contributiva, ¿no? Y eso, al ser financiado con recursos federales, predominantemente subsidios, pues se vuelve frágil, digamos, o puede cambiar de acuerdo con vaivenes políticos y de acuerdo con recursos disponibles para su implementación. Simplemente del año pasado para acá, el año pasado mencionábamos, por ejemplo, que uno de los programas que incluye a la población con discapacidad del gobierno federal, que es el programa de apoyo para niños y niñas hijos de madres trabajadoras, que pretende ser un subsidio para pagar servicios de cuidados. Tenía el año pasado un monto diferenciado para niños y niñas con discapacidad y este año ya no lo tiene. Este año ya tiene el mismo monto para todos los niños, ¿no? Entonces, de un año a otro esto ya cambió y eso me parece que muestra bien esta fragilidad, digamos, que tiene, ¿no? Otra habilidad que podemos destacar es que si bien consideramos una fortaleza que hoy se está entregando este apoyo monetario a 1 millón de beneficiarios que ya se alcanzó hasta el año pasado, que es el 50% de la cobertura esperada, de alguna manera los esfuerzos se han centrado en entregar recursos y se han alejado de la provisión de servicios o de la inversión en infraestructura adaptada para asegurar el acceso de las personas con discapacidad. En ese sentido, hoy por hoy, parecería que dentro de la protección social se equipara a el ser atendido, ¿cierto? Con el recibir un apoyo monetario. Y digo uno porque ni siquiera pueden ser normalmente 2 o 3, aunque idealmente tendría que haber una adicionalidad de acuerdo con diferentes interseccionalidades, como mencionaban al principio. Y hay una debilidad más, es entonces esta desarticulación de los esfuerzos programáticos y de los servicios que entonces no se vuelven una protección social integral que coloca al centro a la persona o al niño o niña y adolescente con discapacidad para brindarle los apoyos y los servicios que requiere. Creo que esas serían las que por ahora destacaría. Muy bien, muy claro. Y bueno, Perú, Marcia, fortalezas y debilidades. Gracias, me ha tocado al final. Y bueno, realmente es interesante ver cómo es que en lo que hemos escuchado tanto de Colombia como México también es similar a lo que sucede en Perú. Hay algunas similitudes entre las fortalezas que yo quisiera destacar. Es en primer lugar que el Perú cuenta con una política nacional de desarrollo e inclusión social, lo cual hace que digamos, haya una orientación acerca de cómo articular o cómo se deben articular las diferentes intervenciones en protección social que existen en el país. Además, uno de los ejes estratégicos de esta política es la niñez y la adolescencia, lo cual ya pone el foco en esta parte de la población. Entonces, creo que eso es algo que hemos ganado. Por otro lado, también la rectoría del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en los temas de protección social es sumamente valioso y sumamente importante porque el país cuenta con una arquitectura institucional, digamos, que permite que se desplieguen estos programas de protección social que atienden a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y en esa misma línea se han ido creando a lo largo de estos últimos años más programas e incrementando la cobertura. Entonces creo que una segunda fortaleza justamente es la presencia de programas tanto de transferencias, que son como que digamos los más clásicos, los programas de transferencias para pobreza, pero también servicios y programas más dirigidos a poblaciones muy específicas, como es el caso del programa Contigo, que es un programa de pensión no contributiva para personas con discapacidad, o también del programa dirigido a Pensión 65, que está dirigido, por ejemplo, a la población mayor, ¿no? Y que también tiene una alta población de personas con discapacidad. Entonces, son programas más específicos, pero que justamente buscan atender esta vulnerabilidad
que atraviesa a ciertas poblaciones, además de la pobreza. Un punto importante es que varios de esos programas son programas inclusivos, es decir, que dentro de atender a la población en general, atienden a la población con discapacidad. Es el caso de Cuna Más, por ejemplo, que es un programa de cuidado infantil, que también tiene niños y niñas con discapacidad. Es el caso de Juntos, que es este programa de transferencias condicionadas que mencionaba, ¿no? Y eso es también importante. Sin embargo, luego cuando hablemos de las debilidades, vamos a ver que eso también está como que en un nivel ahora de inicio, es incipiente esta inclusividad de los programas sociales, pero digamos que los atienden y en algunos casos por ahí han hecho algunos esfuerzos, todavía pequeños, pero hay algunos esfuerzos. Por otro lado, también creo que es importante mencionar que este programa específico de la pensión no contributiva para las personas con discapacidad, que es el programa Contigo, ha crecido en un 85% desde su creación, es decir, la atención ha crecido de manera importante, atendiendo actualmente, bueno, al 2020 más o menos 74.000 personas con discapacidad, pero igual sigue siendo un número muy pequeñito comparado a la necesidad que existe de atención, pero que es importante porque se nota de que hay como un incremento, una voluntad política de incrementar su cobertura. Cuando hablemos de debilidades vamos a ver, digamos, qué es lo que falta, ¿no? Otro punto importante, que lo mencionó también Claudia, que nos alineamos allí, creo, los países de Latinoamérica, que es el marco normativo, ¿no? Perú tiene un reconocimiento de derechos vinculados a la protección social y de otros derechos concatenados como educación y salud, que son reconocidos en sus diferentes leyes, tanto a nivel nacional como, por supuesto, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Perú también ha suscrito. Entonces, creo que eso es una fortaleza. Por otro lado, el sistema de focalización de hogares, el Perú cuenta con un sistema que permite justamente que todos los hogares del país puedan estar en un padrón general en el que se especifica socioeconómicamente y se plantea si es que estos hogares son elegibles, digamos, para poder recibir los beneficios de la protección social, y eso también es una fortaleza dentro de Perú. Y por último, quisiera mencionar la existencia del SINAPEDIS, ¿no? Que es el Sistema Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, que permite justamente que a nivel territorial, digamos, hacer esta articulación de arriba hacia abajo, desde lo que es los diferentes, desde el CONADIS, el Consejo Nacional de Discapacidad, las oficinas regionales, las OREDIS de discapacidad, y finalmente las OMAPED, que son las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad. Y esto, si bien es una estructura, es un sistema funcional que también vale mencionar luego en las debilidades, que es lo que le falta, pero que sí genera una estructura, genera un marco, ¿no? De cómo es que deberían las políticas finalmente llegar hacia el territorio y cómo se pueden evaluar y monitorear las políticas hacia el territorio, ¿no? Dentro de las debilidades, ¿no? Ya pasando a ese segundo punto, creo que es importante mencionar que si bien es cierto, existe esta rectoría del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en discapacidad este tema no está muy claro, puesto que las diferentes acciones o los diferentes programas que deberían abordar la compleja problemática a las que se enfrentan las personas con discapacidad no se pueden quedar solo en el ámbito del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Implica, por ejemplo, el trabajo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que trabaja temas vinculados a las familias. Implica también el trabajo con el Ministerio de Salud, implica el trabajo con educación, y esta rectoría para abogar por el tema de discapacidad está en el CONADIS, ¿no? Que es un ente que es más que todo consultivo, asesor, y que no tiene, digamos, la fortaleza suficiente para poder sentarse a la mesa con los demás ministerios y poner sobre la mesa esta transversalización o esta necesidad de transversalización de la que tanto hablamos cuando hablamos de discapacidad, ¿no? Entonces vemos allí que hay una débil rectoría y eso lleva a una deficiente transversalización del enfoque de discapacidad en los diferentes sectores. Por otro lado, un tema clave es que muchas de las políticas que han mencionado, las leyes, que decimos que es un marco normativo fuerte, el propio SINAPEDIS, están en el papel, pero no tienen un presupuesto, ni tienen rutas operativas de cómo hacerse realidad, ¿no? Y eso hace que definitivamente la cobertura de algunos programas sea muy limitada, y vemos que no llega finalmente a las personas que lo necesitan, ¿no? Por ejemplo, el caso del programa Contigo, que tiene un presupuesto de $51 millones al año,
y esto representa el 1% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Entonces, es muy poquito realmente esa inversión que se realiza, y eso nos lleva pues a que, por ejemplo, las personas con discapacidad actualmente tengamos una lista de espera de 19,000 personas más o menos que cumplen con los requisitos, pero no pueden acceder a la pensión porque no existe el recurso económico para dárselo. Y de ese grupo, más o menos 3.500 son menores de edad, ¿no? Entonces vemos que son personas que desde una mirada preventiva deberían recibir con prioridad, ¿no? Esta pensión, porque va a ayudar justamente a mitigar, digamos, el impacto de las barreras que enfrentan por su condición de discapacidad. Por otro lado, creo que un punto, una debilidad es el tema de dónde estamos, ¿no? Mónica habló de que Colombia tenía un buen sistema de datos o de recolección de información. En el caso de Perú no es así. En el tema de la discapacidad de manera específica, nosotros tenemos problemas para identificar dónde están las personas con discapacidad y finalmente qué es lo que necesitan, ¿no? Creo que todavía la certificación persiste, este modelo médico para la certificación, entonces no tenemos idea de lo que necesitan, por lo tanto, qué apoyos requieren, y eso hace muy difícil para los programas sociales como que implementar ayudas adicionales que puedan justamente responder a las necesidades específicas. Y también los sistemas de focalización, este CISFO del que hablaba, que focaliza los hogares, no toma en cuenta, digamos, criterios específicos para la discapacidad, ¿no? Sabemos que las personas con discapacidad, y especialmente las familias que tienen niños y niñas con discapacidad, tienen costos, que se incrementan sus costos por motivo de la discapacidad para acceder a cualquier tipo de prestación del Estado. Y sin embargo, al momento de hacer la clasificación socioeconómica, eso no se toma en cuenta porque no es un criterio digamos, para dentro de la calificación que se hace a los hogares, ¿no? Y ese es un punto que es fundamental y que se debe de mejorar. Y para cerrar, luego creo que en el siguiente punto puedo comentar un poquito más, pero en el siguiente, digamos, con lo que quería cerrar era mencionar que varios de los programas que atienden a las familias, que es un punto fundamental cuando hablamos de niñez, ¿no? Hablar de trabajar con las familias del niño y niña con discapacidad, son programas muy pequeños, ¿no? Lo que se puede hacer desde Contigo para acompañar a las familias, insisto que está además muy chiquito porque solo atiende a discapacidad severa, igual es pequeño, y lo que se hace desde el Ministerio de la Mujer a través de sus diferentes servicios, los AIP, los EDIF, que son servicios de acompañamiento de las familias, sigue siendo muy pequeño en términos de cobertura y llega a muy pocas familias, con lo cual la brecha es enorme y la data y la información que existe sobre los servicios también es muy limitada, ¿no? Ariel. Muchísimas gracias. Y sé que tenemos mucha información para compartir en poco tiempo. A ver, a mí me quedan, creo que surgieron de una manera u otra, ya desde la presentación de Alfonso, tres temas o tres desafíos comunes. Por un lado, lo que sería la coordinación entre niveles de gobierno en la gestión de programas de protección social a la discapacidad. En segundo lugar, este tema de la transversalidad, es decir, coordinación entre agencias y sectores. Y en tercer lugar, surgió también en los tres países de una manera u otra tema de datos e información y el proceso de certificación, si se quiere, asociado. Entonces, quiero que profundicemos en estos tres temas, pero dado que tenemos poco tiempo, les voy a encomendar un tema a cada una de ustedes, ¿no? Entonces, empezando por Claudia, utilizando el hecho de que México es un país federal donde el tema de coordinación entre niveles, en el caso de México, el nivel federal, los estados y los municipios, es un tema inevitable, digamos. ¿Qué mensajes tienes para todos nosotros sobre el tema de coordinación entre niveles de gobierno?
Pues muchas gracias, con todo gusto. Bueno, recordarles que México es una república federal, tiene 32 entidades federativas y tiene cerca de 2.500 municipios. Y cada uno de esos gobiernos es electo de manera directa, ¿no? Entonces, imagínense que es una complejidad la coordinación. Así mencionaba yo hace rato que quizás un primer desafío es lograr que todas las entidades federativas, todos los estados del país armonicen sus legislaciones de acuerdo con la legislación federal, con los compromisos que adquiere el Estado mexicano, pero no solo, y después que lo implementen de manera efectiva, ¿no? Y ahora daré ejemplos de temas que vale la pena destacar. Contarles que en México, a ver, el esquema de descentralización, digamos, de funciones y desconcentración del poder de toma de decisiones avanzó de manera muy importante a finales del siglo pasado. Y si bien se hizo una devolución de atribuciones y facultades a los estados, por ejemplo, en materia de política social, de política educativa, de salud incluso, esta no siempre fue acompañada de la posibilidad de generar los recursos necesarios para operar esto. Entonces, hay una gran dependencia de los recursos federales para poder realizar estas facultades, ¿no? Entonces, ahí hay una primera complejidad que ahora ilustro con casos muy concretos, ¿no? Es esa, la primera dificultad es el tema de los recursos. Ahora, ¿qué pasa hoy desde la federación? Un poco ya les hablaba de los programas que tenemos, como el programa de pensión para personas con discapacidad, o bien de los apoyos para cuidados de niños menores de 5 años. ¿Qué ha pasado? Hoy los programas están diseñados con un solo monto de apoyos para ser aplicado sin importar en qué entidad vivas, si es rural, si es urbana, si hay o no hay servicios de cuidado que puedas contratar o no contratar. En ese sentido, no se diferencia por costos de la vida, por disponibilidad de servicios, y esto es verdad tanto para el apoyo por discapacidad como para los apoyos de cuidados. Y en ese sentido, me parece que una gran oportunidad que existe el día de hoy en materia de coordinación con los gobiernos subnacionales es el diseñar apoyos que pueden ser federales, pero con montos diferenciados o con tipos de apoyos diferenciados con base en información que existe a nivel local o que puede generarse como evidencia para sustentarlo. Y que realmente podemos darle un tratamiento diferenciado para lograr esa equidad que quisiéramos en el acceso a los derechos, ¿no? Ese es quizás un primer punto, que tendría que construirse de la mano con las entidades federativas. Otro tema, por supuesto, es que, como les decía, al haberse devuelto facultades, las entidades federativas tienen facultades para crear sus propios programas, que pueden ser complementarios o duplicar los que tiene la federación, o pueden incluso ir en contra de lo que está tratando de impulsar la federación. Por ejemplo, tenemos este importante programa federal de becas para la educación, que reemplazó a nuestro programa de transferencias condicionadas, y de manera complementaria los estados tienen sus programas de becas para útiles escolares, o como otro ejemplo de los programas estatales de estancias infantiles, que ante la ausencia, digamos, del financiamiento a las estancias infantiles que teníamos con nuestros programas federales anteriores, pues han proliferado esfuerzos para sustentar eso a nivel estatal, ¿no? Entonces, ahí el tema es lograr una adecuada articulación de esfuerzos, logrando que se avance en un mismo sentido y siguiendo normatividad, digamos, alineada. Hace rato les decía que un reto es lograr la armonización, pero también la adecuada implementación, digamos, de la normatividad. Y creo que un ejemplo que lo ilustra bien es el tema de la institucionalización de personas, entre las que se encuentran las personas con discapacidad. Si bien no pude encontrar datos separando personas con discapacidad de otro tipo de personas institucionalizadas, les puedo decir que en el censo del 2020 se encontraron 8.500 centros de asistencia social y cerca de 200.000 personas institucionalizadas con los riesgos de violación de sus derechos.
especialmente para aquellas que están bajo tutela de las organizaciones, de las instituciones, ¿no? Y en ese caso, si bien pues, la normatividad federal y la política está impulsando hacia la desinstitucionalización, pues el gran desafío es que en los niveles subnacionales y locales se logre avanzar en el cumplimiento de estas, ¿no? Entonces, ese me parece que es otro ejemplo del desafío de la coordinación que puede haber. Ahora, hay otro aspecto en el caso mexicano que me parece que tiene gran complejidad y que vale la pena destacar, que son aquellos programas que se ejecutan en los estados, pero se financian con recursos que llamamos federalizados. Es decir, a diferencia de los programas como el de pensión para discapacidad o el programa de cuidados, que son recursos federales que la misma federación ejecuta en los estados, tenemos otro escenario que son entes estatales operando recursos federalizados y que cuando se transfieren esos recursos se vuelven recursos de ejecución estatal y que entonces se empiezan a tener distintas reglas, aunque estén fijadas por la federación, se vuelven recursos estatales y hay distintos grados de discrecionalidad para su operación. Y en ese sentido, me parece que vale la pena destacar el estudio que estuvimos haciendo con el diálogo interamericano y con UNICEF, se centraba en los esfuerzos federales y al estar buscando, por ejemplo, qué pasaba en materia de alimentación, de desayunos escolares, etcétera, nos encontrábamos con la dificultad de que los recursos que se utilizan para ello son recursos de ejecución federalizada. Entonces, si bien hay una normativa federal para ejercerlos, la implementación se hace a nivel estatal. Y entonces es muy difícil encontrar información agregada a nivel nacional, aunque el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que es nuestro ente responsable de coordinar estos esfuerzos, es el ente regulador, pues los centros estatales o los servicios estatales forman parte de la administración pública, ¿no? Entonces, en este caso, el gran reto es de verdad lograr la buena coordinación entre los niveles de gobierno. Y ahí, por ejemplo, les puedo decir que hay un fondo que se llama Fondo de Aportaciones para la Asistencia Social, el Fondo de Aportaciones Múltiples, que entrega millones de pesos, 626 millones de dólares, por ejemplo, este año, que se pueden destinar justamente a desayunos escolares, entregar apoyos alimentarios a otra población, por ejemplo, a niños no escolarizados de 0 a 5 años, y otros apoyos de asistencia social. Y lo que sabemos es que los estados deciden a dónde van a enviar esos recursos con criterios que no sean del conocimiento de la federación y que pueden ser más o menos transparentes y que pueden estar más o menos basados en evidencia. Entonces, imagínense pues el gran reto de operar este tipo de programas. En este caso, por ejemplo, otro gran reto es la articulación de todos los actores involucrados. Rápidamente, en un fondo como este participa la Secretaría de Hacienda Federal, ¿no? Que es la que asigna el presupuesto y lo distribuye, el Sistema Nacional del DIF, la Secretaría de Salud, que es la cabeza del sector, las secretarías de finanzas de cada entidad federativa, los servicios estatales de desarrollo integral de la familia, el Consejo Nacional de Evaluación, pero también los consejos estatales de evaluación o equivalentes. Entonces, imagínense el esfuerzo que implica coordinar todos estos esfuerzos bajo un mismo mandato y una misma lógica, ¿no? Entonces, pues espero que esto les pueda dar una idea de la complejidad y los distintos escenarios y formas que puede tomar esta coordinación. Muy buena transición ahora, creo, al tema de coordinación entre sectores, ¿no? La transversalidad. Y le quiero pedir a Marcia con alguna reflexión breve, porque se nos va corriendo los tiempos, sobre, a partir de la experiencia de Perú, ¿no? Sí, en efecto, creo que aquí en Perú algo que ha sido, o sea, ha significado un gran esfuerzo en términos de como que mirarnos entre los sectores, ¿no? Creo que algo importante que hay que mencionar cuando hablamos de esa transversalidad, pues es que tenemos que trabajar
desde esta complejidad que implica abordar el tema de la discapacidad y ponernos en la mesa todos los actores, ¿no? Y ese es el rol justamente aquí en Perú del CONADIS. Y con mucho esfuerzo se sacó y se aprobó la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo el 2030, que es la política que actualmente rige aquí en Perú. Y eso también es una, digamos, una fortaleza y es algo que es un marco que nos permite sentarnos en la mesa y conversar sobre cuáles son los desafíos en cada uno de los sectores para garantizar todos los derechos que requieren ser garantizados para el pleno desarrollo de la persona con discapacidad. Sin embargo, nuevamente tenemos que volver a que en el papel todo es muy bonito, pero a la hora de llevarlo a la práctica, a la hora de bajarlo al territorio, es donde encontramos los retos y los desafíos, ¿no? Y creo que uno de los desafíos importantes, que también lo esbocé previamente, tiene que ver con el presupuesto. Nosotros, y el presupuesto, no podemos hablar de que queremos que la discapacidad se transversalice, que se logre incorporar en cada uno de los sectores, de que cada sector haga su parte, si es que no existe un presupuesto específico que esté destinado para ello, ¿no? En el Perú hubo un avance importante en algún momento, hace algunos años, cuando se generaron programas presupuestales que se derivaron justamente, que se dedicaron justamente a trabajar el tema de la discapacidad, y eso significó un gran avance. Entonces, educación tenía su presupuesto orientado a discapacidad, salud tiene su presupuesto orientado a discapacidad a través de este programa presupuestal, y así. Sin embargo, luego ya al pasar el tiempo, nos damos cuenta que ese presupuesto ha quedado muy limitado y que en realidad el problema, sí, son los recursos, pero también va un pasito más allá, que tiene que ver con los sistemas administrativos y funcionales, los sistemas, digamos, del Estado, que impiden que esta articulación sea real. ¿A qué me refiero con esto? Y creo que es un punto fundamental, es que al momento de la planificación de los recursos en el Estado, cada sector tiene sus propios esquemas y sus propios sistemas financieros, de cómo se financia. Y cuando nosotros hablamos de que los servicios del Estado deben estar centrados en la persona y de que deben responder, por ejemplo, el ciclo de vida, entonces no es posible de que yo articule servicios de educación, servicios de salud, unos de nivel municipal, unos de nivel nacional, si es que finalmente los sistemas que tienen para poder implementarse la contratación del personal, los recursos, etcétera, no están conversando unos con otros, ¿no? Y esta dificultad, esta limitante en el diseño ya de cómo se estructura el Estado y los sistemas administrativos y funcionales, me parece que es un punto fundamental que hay que abordar en algún momento, ¿no? Porque la asignación de recursos no es suficiente y tampoco la legislación nos va a solucionar este problema, ¿no? Y creo que un segundo punto que quisiera aportar con respecto a la articulación intersectorial, los retos que se puede dar para la transversalización, tiene que ver con la concienciación respecto de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas veces nos hemos sentado a la mesa desde los diferentes roles en los que nos hemos encontrado con decisores de política, gestores de políticas que no entienden lo que es la discapacidad o que la entienden desde un modelo médico rehabilitador y no desde un modelo social y de derechos. Y esto dificulta grandemente que finalmente que las coordinaciones y las articulaciones se lleguen a buen puerto, porque finalmente no existe una mirada clara sobre la capacidad que tiene la persona con discapacidad, todas las potencialidades que se tiene, sino muchas veces una mirada caritativa de los servicios o lamentablemente una mirada justamente de que los servicios del Estado llegan a las personas con discapacidad como un favor, ¿no? Y yo creo que este punto es fundamental, porque sin ello y sin esta concienciación, realmente va a ser muy difícil que hablemos de transversalizar, por más que intentemos y hagamos normas y leyes y dinero, si es que las personas que toman las decisiones finalmente no comprenden lo que significa el modelo social de la discapacidad y cómo este modelo social debe llevarse a la práctica en cada una de las áreas y de los sectores que involucran la atención a las personas con discapacidad. Gracias, Marcia. Y finalmente, Mónica, el tema identificación y certificación de las personas con discapacidad, un tema que también surgió de manera muy clara, de alguna manera en todos los países. Entonces, a ver, alguna reflexión final a partir de la experiencia de Colombia sobre
cómo enfrentar ese desafío. ¿Qué recomendaciones tendrías? Bueno, pues muchísimas gracias. El tema de certificaciones es clave y fundamental dentro de los análisis de protección social, específicamente porque en sistemas de protección social que no son universales o en donde nosotros estamos haciendo una priorización o focalización de las personas con mayores necesidades, es importante identificar quiénes son las personas que tienen discapacidad, su severidad y más allá de esto, también es decir, cuáles son esas necesidades de apoyo que tienen esta población. No solamente necesitamos identificarlas, pero necesitaríamos recolectar datos que nos digan, ellos necesitan este tipo de servicios o estas son las políticas públicas que quisiéramos. Entonces, cuando hablamos de eso, con este marco en la cabeza de que no simplemente necesitamos saber que Mónica Pinilla tiene una discapacidad, sí o no, sino que necesitamos saber qué apoyos necesita Mónica Pinilla, cuando miramos el sistema de protección social o el sistema de certificación en Colombia, lo que encontramos es que hay algunas barreras y algunas limitantes que hacen que este sistema de pronto no sea lo más útil o que tenga algunas posibilidades y oportunidades de mejora para poder complementar los sistemas de protección social. Dentro de esas oportunidades de mejora es poder identificar cuáles son esas necesidades de apoyo de las personas, también tener de manera muy consistente cuáles son esos fondos o esos financiadores. Al igual que lo mencionaban nuestras compañeras Claudia y Marcia en México y en Perú, pues en Colombia tenemos problemas de coordinación entre los diferentes niveles y los diferentes sectores y de trabajo articulado en temas de discapacidad. Acá en Colombia la certificación la financian de manera nacional, entonces eso hace que pues los recursos sean escasos y también hace que cuando tú divides un presupuesto que es limitado en muchas cosas, pues ahí también discapacidad no se sabe qué tan importante es, o digamos que tiene una importancia, pero en el gobierno todo es una balanza, si te doy un peso a ti, le quito a otro servicio. Entonces acá eso es una gran limitante de la certificación porque no hemos podido llegar a una cobertura como se esperaba. La certificación desde una perspectiva de derechos humanos empezó en el 2020 en Colombia y a la fecha se han certificado aproximadamente 100.000 personas, cosa que no se compara con el 1.5 millones de personas que se esperaría o que estaban en el registro de localización, que era como nuestro registro antes de la certificación, y con casi los 6 millones de personas o una cifra muchísimo más alta que sale en el censo. Entonces aquí tenemos como una reflexión que va muy ligada de lo que hablaba Claudia y Marcia, es cómo coordinamos entre niveles. Esto es responsabilidad de la nación o es responsabilidad ya a nivel distrital, a nivel municipal, quiénes son los que tienen que implementar la certificación. E igual manera, esto es algo de salud, acá como el ente rector de la certificación es el Ministerio de Salud y Protección Social, pero pues la certificación sirve para muchísimas más cosas que van más allá de simplemente del Ministerio de Salud. Entonces ahí queda como coordinamos desde la política pública que la certificación o las políticas de discapacidad no sean simplemente del sector salud o del ente rector en el momento, sino que sea una articulación entre los diferentes espacios. Entonces creo que ahí la certificación tiene es como una oportunidad, es un instrumento extremadamente útil desde la protección social, específicamente para priorizar y determinar qué personas con discapacidad deben recibir los beneficios sociales, específicamente las personas con mayor necesidad, pero si tenemos sistemas de información que no están actualizados, si no sabemos dónde están las personas con discapacidad, no las podemos identificar, el proceso se vuelve extremadamente costoso tanto para el sistema como para los usuarios. Acá la persona tiene que tener al menos 2 contactos con el sistema de salud para poder acceder a la certificación. Entonces eso hace que sea un proceso costoso para una persona con discapacidad y su familia. Si yo tengo un niño que está en silla de ruedas y necesito llevarlo de una ciudad de un extremo de una ciudad a la otra, eso significan gastos de bolsillo, pues que el sistema no me reconoce. Y finalmente, una cosa que es importante también es definir cuando yo hago la certificación y hago todo el proceso, a que tengo acceso, que es una de las cosas que muchas personas con discapacidad nos dicen, es como hicimos el proceso, pero no sabemos para qué nos sirve. Además de que nos diga que
tenemos discapacidad, o sea, esto qué puertas nos abre o qué puertas o beneficios nos trae. Y creo que así sea una lista pequeña de beneficios, y es importante decirle a las personas con discapacidad y sus familias a qué tienen acceso por el hecho de tener la certificación, y también organizar pues el sistema para que los diferentes actores conozcan cuál es ese proceso. Entonces creo que hay varias oportunidades que estoy segura que Claudia y Marcia en México y Perú también lo ven. Una cosa que hay que resaltar, que lo hemos hablado con Marcia y también Alfonso lo resaltó, es que aquí la persona que tiene su certificación directamente está dentro del registro de localización y caracterización, que es como nuestro registro de discapacidad, que esto es un proceso que reduce también como los costos administrativos, y es una cosa de resaltar positiva dentro de la certificación que otros países deberían también seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que esto da para seguir conversando y tendremos futuras oportunidades, pero quiero agradecer a Claudia, a Mónica, a Marcia, no solamente por las ideas que compartieron, sino por todo el trabajo que vienen haciendo con nosotros en este tema. Y ahora entonces quiero presentarles a Alexander Cote, que es especialista en política de discapacidad y protección social de UNICEF. Él nos va a estar dando algunas reflexiones finales. Va a estar hablando en inglés, así que aquellos que lo necesiten, recuerden de tocar el botón de interpretación al español como para poder escucharlo. Alex, the floor is yours. Muchas gracias, Ariel. Thank you very much. I think everything has been said, and I would say that. Y quisiera decirles que it's really important to es sumamente focus importante on the why. enfocarnos en el por Why qué. social protection for ¿Por qué la protección social para una persona con discapacidades? Y hemos visto muchos debates aquí y hemos visto que los gobiernos aún no han tomado las decisiones. ¿Será que la protección social para una persona con discapacidades? ¿Será que regresa algún ingreso para las personas que no pueden ir a trabajar? ¿O será que esta protección social es un instrumento real para poder apoyar la inclusión de los niños y niñas y adolescentes con discapacidades? Aquí podemos ver en todos esos tres países, el sistema está empezando a mover, se está alejando del paradigma de la capacidad médica para trabajar. Yo creo que no se ha tomado la decisión completamente en este momento, y esto es algo que hemos visto en otras regiones y en muchos otros países. Yo creo que son tres elementos que se han mencionado por parte. Estamos hablando de la universalidad. Si miramos los costos relacionados con la discapacidad, ya tenemos más datos, y espero que en unos meses podamos compartir datos a un nivel mayor. Vemos también que uno puede ser una persona de la clase media con una discapacidad de acuerdo con el estatus del hogar. Entonces la participación sería limitada y se necesita apoyo. Entonces, si pensamos en la protección social y en la discapacidad desde una perspectiva mucho más universal, lo otro que fue resaltada en varias preguntas es la diversidad. Las personas con discapacidad no son iguales, son bastante diversas sus necesidades. Entonces, esto es algo que tenemos que insistir mucho en cuanto a la evaluación y la certificación de discapacidades. Pero si ustedes dan la misma cantidad a todo el mundo para una persona con discapacidad, uno no está reconociendo realmente esta diversidad. Y yo creo que este es un punto sumamente importante. Yo creo que las evaluaciones de discapacidad y los sistemas de certificación tienen que ver las necesidades y reconocer estas diversidades. Y el tercer elemento
es el efectivo, el dinero. Absolutamente necesario, pero no es lo único. Entonces, quiero comentar, los felicito por el trabajo que han hecho en este estudio, porque se ha visto esta interseccionalidad, cómo funciona el sistema, la descentralización. Yo creo que esta es la primera vez que veo estudios de caso que van en ese detalle, en todos estos elementos, a partir de la perspectiva de la protección social. Creo que el sistema de protección social puede ayudar en esta coordinación y puede ayudar a la gestión de los casos para poder ayudar a las familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidades o para que tengan acceso a la diversidad de servicios que necesitan. Pero para eso necesitamos un sistema de protección social y que continúe esta mutación para poder entender cuál es el rol hacia la inclusión de personas con discapacidades o niños, niñas y adolescentes con discapacidades. Y me complace mucho el estudio, todo lo que escuché. Yo creo que estamos como en la mitad del camino en este momento. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer en conjunto para poder pasar este río? Estamos en la mitad de este río para poder pasar y poder aportar a la inclusión completa de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidades. Muchas gracias. Yo creo que este va a ser un aporte impresionante en temas de protección social y discapacidad, y espero continuar con estas conversaciones. Alex, thank you very much for those words, por esas palabras. Ahora, bueno, llegó el final. Quiero invitarla a Mónica Rubio que se una nuevamente, que prenda la cámara. ¿Qué te pareció, Mónica? Bueno, muchas gracias. Ha sido realmente un placer escuchar de nuestros panelistas y tan interesantes los y las participantes del seminario. Para cerrar, de repente simplemente comentarles que esta agenda de discapacidad y protección social inclusiva en la niñez es una prioritaria para nosotros y también para nuestro socio, el Diálogo Interamericano, y que por favor estén al tanto de esta agenda que vamos a venir desarrollando. Entonces, pensamos ampliar el rango de países en los que vamos a analizar estos temas de política y programáticos en discapacidad y protección social. También estamos investigando en este momento temas que tienen que ver con fiscalidad y protección social y también temas que tienen que ver con costos de la discapacidad. Y ojalá que todo este trabajo y esta atención y esta conversación nos lleve, como decía Alexander, a cruzar de la mitad del río en adelante y a poner en el foco de la agenda pública en la protección social inclusiva, sobre todo con foco en la infancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, y realmente, digamos, muy agradecidos por este trabajo conjunto que venimos haciendo con UNICEF. Me parece que esto hemos realmente simplemente raspado la superficie en una agenda importantísima, muchas veces olvidada, abandonada, que no tiene el perfil que merece en los debates de políticas públicas. Y entonces creo que este es el comienzo de un trabajo. Mónica ha planteado varios temas. Nosotros desde el programa de educación del diálogo también queremos poner sobre la mesa de manera reiterada la discusión de educación inclusiva y cómo el sistema educativo debe adaptarse y cambiar para poder responder a las necesidades de todas las poblaciones. Entonces, muchas gracias a todos los participantes, se portaron todos muy bien con los tiempos y con la sustancia. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó hoy. Reiterarles que la grabación va a estar disponible en el canal de YouTube y que sigan atentos a nuestros mensajes porque hay más de donde esto vino. Muchas gracias y seguimos juntos adelante.